Muy buenas noches, ¿cómo están? Para todos ustedes los que nos están viendo en esta serie de videos. Estoy muy contento, después de un tiempo retomamos los videos con Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Estoy muy bien y contento de poder retomar esta serie de las cartas del diablo a su sobrino, que es muy interesante. Bien, entonces en esta oportunidad hemos hablado con Marco y vamos a hacer dos cartas en un solo video, puesto que el tema es básicamente el mismo. No se olviden que el propósito de todas estas cartas es justamente entender cómo piensa nuestro enemigo, el enemigo de Dios, y cómo poder hacer estrategias de contraataque a todas estas artimañas, a estas estrategias malignas, ¿no? Cómo estar listo para recibir estos ataques y cómo reaccionar correctamente. Exacto. Entonces, la carta 8 comienza, Scrutopo le dice, entonces piensas que esta etapa religiosa de tu paciente ya acabó, porque lo ha visto como triste. Entonces le dice, nadie te ha comentado nunca de la ley de la ondulación. Entonces ya introduce Scrutopo este concepto de la ley de ondulación. Unda en latín significa ola. Entonces, básicamente la ley de ondulación es que como nosotros estamos en una especie de hibridez, es decir, somos híbridos, somos cuerpo y alma, entonces el cuerpo, mientras habitamos en el tiempo, siempre está cambiando, y este cambio significa que vamos a tener tiempos buenos, que vamos a subir con una ola, y tiempos malos, ¿no? Subidas y bajadas. Con Marco y sus hermanos estamos leyendo la historia de José, y es un bastante buen ejemplo, por ejemplo, o también mismo Jesús, que a lo último tuvo el bajón como más bajo de todo. Y por ejemplo José sube de ser hijo preferido, de vivir con su papá en Canaán, baja a un pozo. Después lo va esclavo, después va a la cárcel injustamente, pero después sube otra vez y se vuelve gobernador de Egipto. Y como dice Marco, en las historias estas bíblicas se ve esta ley de ondulación, donde también Pablo menciona esto, que sé saber vivir con abundancia como con escasez. Es decir, no solamente es en la parte económica, sino en la parte también afectiva, nuestras amistades. A veces con nuestros amigos hay tiempo que nos llevamos bien, otras veces nos peleamos, lo mismo en los matrimonios, etc. Entonces esta ley de ondulación es bien importante para entender cómo funcionamos los seres humanos. Y en todos los aspectos de nuestra vida profesional, de deportes, hablamos que los deportistas también pasan por buenos momentos, buenas rachas. Y después malas rachas. Entonces es una ley de ondulación. Entonces, le ponemos un ejemplo, el ejemplo de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Eran ciclos, exactamente, ciclos. Incluso ahora los economistas también hablan, ¿no?, de ciclos económicos, de abundancia, escasez. Entonces este mismo concepto lo retoma ya para el área espiritual. Entonces este es como un lado oscuro de la vida espiritual, de la vida cristiana, donde como que es mal visto que uno esté deprimido, ¿entendés? Como que uno tiene miedo de decir, sí, estoy pasando por un momento de tristeza o angustia. Y esto es algo perfectamente natural. Que Dios Dios permite eso te pone a prueba, ¿no? A prueba, exactamente. Veíamos eso, que justamente en el ejemplo que vos mencionabas de José, José, pese a que está en este bajo y cada vez más bajo, o sea, como vos mencionabas, de esclavo, después preso y todo eso, y él estaba desesperado por salir, ¿no? Como su amigo lo traiciona. El copero le dice, te ruego. José le dice al copero, ¿no? Josué le dice al copero, te ruego que le hables a Faraón para que me saque, porque estaba desesperado. Era un bajón así. O sea, bien bajo. O sea, yo te ruego, le dijo, le rogó para que poder salir de la cárcel. Entonces, personajes que aman a Dios y que temen a Dios y que son amados por Dios, pasan, y todos pasamos por esta situación. Ahora, las dos cartas se dividen de la siguiente manera. La primera parte es ahora, ¿cómo aprovecha, dice Scrutopo, el enemigo, es decir, Dios, estos bajones para sus propósitos? Y cómo es lo que nosotros tenemos que aprovechar, es decir, desde el punto de vista de los malvados. Primero, en la carta 8 dice que Dios usa estos
estos bajones donde nosotros... Para fortalecer la fe. Para fortalecer la fe, exactamente. Es decir, él se retira, como que uno ya no siente ese gozo, no siente, pues, no le gusta ya leer la Biblia, simplemente no tiene ganas, digamos. Ajá, en ese tiempo de bajón no siente lo mismo que siente, por ejemplo, cuando está en lo alto y siente un gozo en leer la Biblia o orar. Lo hace como de mala gana o que no le cuesta. O que le cuesta. O no tiene ganas, simplemente, como dice Marco. Entonces Dios lo hace a propósito porque Él respeta, y aquí es importantísimo en la carta esto, respeta nuestro libre albedrío, es decir, nuestra voluntad, nuestra libertad de decidir si queremos estar o no con Dios. Él no aparece con toda su gloria y toda su magnificencia, todo lo que es Él, y te dice escoge esto o haz esto. Él más bien se retira y te deja de que debe escoger, que decidas seguir caminando con Él pese a que estás en este momento bajo. El mejor ejemplo es, como vos decías, es Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Él totalmente abandonado, en el lugar más bajo, digamos, emocionalmente, sufriendo, muriendo. Él cita un salmo y dice él: Elí, Elí, lama sabactaní, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces él se siente abandonado, pero aún así, y este es el supremo ejemplo de obediencia, en el momento más bajo, más oscuro, él sigue obedeciendo. O sea, hace para lo que lo mandaron. Lo mandaron, exactamente. Y Dios quiere eso. Igual que José estaba totalmente hundido en la prisión y todo, pero cuando se presenta al faraón le dice: no, yo no soy el que interpreta los sueños, es Dios. Es Dios. Entonces él siempre mantuvo esa relación con Dios. Y siempre le dio o sea, todo lo que él hacía bien, él le decía que era Dios. Era Dios, exactamente. Entonces es importante que en esta carta se describa cuál es el propósito de Dios. Hay tiempos de escasez, tiempos de abundancia, y tiempos de profunda depresión también. Pero, perdóname que te interrumpa, pero ¿cómo lo van a hacer los malvados? ¿Cómo van a usar estos bajones? Exacto. Antes primero de pasar a responder tu pregunta, que va a ser en la próxima carta, en la carta número 9, voy a avanzar al punto, Marco, de cómo Dios nos ve y cómo nos ve el enemigo, ¿ya? Es decir, el enemigo de Dios, el diablo, Satanás. Dios nos ha creado, Dios nos ama y respeta nuestra libertad, no nos fuerza. Él realmente nos ama, y eso dice la carta. Dice: esto no es una propaganda, realmente es cierto. Dios ama y quiere crear que estas pequeñas criaturas que somos nosotros. El enemigo ama a sus criaturas. Nos ama a nosotros. Y Él quiere que nosotros, como dice la Biblia, con lazos de amor, de manera voluntaria, nos acerquemos a Él. Y nos ve como siervos que vamos a ser hijos, ¿entendés? Sí. Y nos ve como que nos vamos a unir con Él y mantener nuestra propia identidad. Sí, eso es lo que dice Scrutopo, que el enemigo ama tanto a sus criaturas que, o sea, como les da la oportunidad para que se unan a Él, exacto. Sí. Así nos ve Dios, nos ve de esa manera, respetando nuestra libre voluntad, nuestra libertad. Todo lo contrario del enemigo. El enemigo dice que nos ve como ganado, como comida. Como comida. Ajá, donde lejos está de respetar nuestra voluntad. Él quiere robar, matar y destruir, robar nuestra libertad, matar, destruir. Todo lo que hace Dios, Él lo quiere destruir. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros, Él lo quiere erradicar de nosotros. Veamos el ejemplo que contigo lo leímos de los endemoniados de Gadara, los gadarenos. ¿Te acordás vos que estas personas estaban totalmente poseídas, vivían en un cementerio? Y eso, como vos decís, roban la capacidad de estas personas que fueron endemoniadas de ser conscientes, de escoger. De escoger, está totalmente, su voluntad está totalmente retorcida por la influencia maligna. Entonces ahí tenemos los dos puntos de vista tan claros. Y aquí hay mucho engaño, ¿no? En el tema de que el diablo promete muchas libertades, donde dice amor libre, esto libre, sexo libre, todo libre, pero cuando en realidad es todo a la inversa, es decir, promete libertad, pero en realidad lo que da es esclavitud, da esclavitud. Entonces pasamos ya al siguiente punto, donde al siguiente punto dentro de la misma carta 8, carta 8, donde Dios lo que hace con nosotros es una especie, yo te decía, de cortejo, es decir, C.S. Lewis usa la palabra en inglés woo, que significa
cortejar. Es como un varón, te decía yo, que de manera honorable va con coraje. Con coraje y con respeto va a la casa de los padres de una chica y le dice: yo quiero salir con su hija, deme permiso por favor, y lo hace de manera honorable y se acerca a la chica y trata de formar un hogar, etcétera. No hace las cosas mal, Dios hace las cosas, y en la Biblia harto habla de eso, de que su iglesia, el grupo del cuerpo de Jesús, la amada. Entonces habla de eso, de amada, que con cuerdas de amor te atrae. Y claro, entonces, pero nosotros como somos la amada, podemos decir no o sí. Exactamente, y él permite eso, ¿no? Permite de que nuestra libertad, y aún así que somos nosotros, como dice la Biblia, siendo aún pecadores, siendo malvados, Cristo murió por nosotros. O sea, sigue Él dándonos su amor, pese a que no lo merecemos y somos infieles con Él cuando lo traicionamos. Entonces, eso hay que resaltar de la carta 8. Y el punto culminante es eso: Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, que aún en nuestros momentos más oscuros, donde no sintamos ganas de orar, y la verdad que ni nos dé ganas, nos sintamos abandonados, nos estamos solos, ni no veamos a Dios por ninguna parte, sigamos obedeciendo cuando aún no nos parezca nada agradable, ¿no? Y aquí yo cito el Salmo 42. Te decía yo de que esta persona que escribió este salmo estaba muy triste, y dice, en una parte dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué estás tan perturbado? ¿Por qué estás tan mal, tan deprimido? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Es decir, sigue manteniendo tu confianza en Dios, pese a que todo se vea mal y oscuro. Al final Dios todo lo va a arreglar para bien. Pasamos a la carta 9, ¿te parece? Entonces, con esta parte de 8 ya vemos cómo Dios quiere usar los bajos en la ley de ondulación, para recapitular. Entonces, en la carta 9 es ahora cómo el enemigo quiere usar estos bajos. Exacto. Y mira, él dice que nosotros, Rutopo le dice: mira, estos seres humanos, estas criaturas horribles que él nos desprecia. O sea, ellos nos ven como unas criaturas horribles. Horribles y despreciables porque esa es su naturaleza maligna. Pero aquí vamos, dice: el enemigo usa esto, sobre todo para ir minando la fe. ¿Cómo va a minar la fe? Recordemos que esta es una persona que se ha acercado a Dios y comienza a tener desencantos, tristezas, bajones espirituales, y le dice el Jutopo a su sobrino: lo mejor es aprovechar los bajos. Cuando él está deprimido, ahí le puedes meter vicios, es decir, hábitos nocivos, por decirte, el alcohol o la droga. El alcohol, la droga o cualquier vicio que poco a poquito, mira que ellos son bien astutos, tienen todo el tiempo, digamos, para ir metiéndonos vicios y cosas malas. Entonces no es de un rato para otro. Le dice, cuando esté triste, decirle un traguito, una copita, ir al bar, etcétera. Entonces cuando esta persona, cuando está triste, su mente supuestamente, pero en realidad es el enemigo, le dice que, como tú dijiste, una copa o por ejemplo un cigarrito de cannabis o alguna cosa así que lo haga sentir mejor. Lo haga sentir mejor. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una droga. Creo que le entendí ya. Una droga, por ejemplo, vos consumís 1 gramo de droga, por ejemplo, está mal, pero lo consumís y te sentís ya relajado. O supuestamente relajado, te sentís mejor, ya no te olvidas de esa depresión que tenías. Temporalmente, ¿no? Temporalmente, obvio. Pero después vuelve la depresión. Vuelve la depresión. Exacto. Porque sube, baja. Entonces, es natural. Pero entonces ahora, como el cuerpo ya se genera esa resistencia a la droga, vas a necesitar más 3 gramos, por ejemplo. Claro, exacto. Marco lo ha explicado muy bien. El diablo lo que hace es ofrecernos, nos tienta al vicio y nos dice: mira, puedes salir de esta tristeza así, ¿qué tal una droguita? ¿Qué tal hacer estito? Y cualquier tipo de placer de manera distorsionada. Y aquí hay que tocarlo y describirlo bien, Marco. Mira, todos los placeres en sí han sido creados por Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dijo: multiplíquense. Él creó el sexo, Él creó la comida, Él creó el sueño. O sea, todos esos placeres son naturales en la justa medida que Dios los creó. Claro. Entonces, lo que hace el enemigo es no puede crear ningún placer
es tomar lo que Dios hizo y torcerlo. Por decirte, comer es rico, que es uno de los placeres más grandes, ¿no? Comer un buen plato de comida, etcétera, es riquísimo. Pero cuando ya se convierte en un exceso, pasas al pecado de la glotonería. Comes. Ahora, yo te decía, una de las cosas más agradables también es una siestita, digamos, o sea, un sueñito. Que es una satisfacción gigante cuando estás cansado y te echas y te dormís. El sueño es un placer que Dios te da. Entonces, cuando abusas de eso, ya te haces un flojo, te haces un holgazán, que igual un escape para la... claro, porque, por ejemplo, el sueño es un mundo así que no es real. Que no es real, y de alguna manera te repara, es un placer. Entonces, aquí el punto es que el diablo lo que hace es tomar placeres que Dios ha creado para retorcerlos y pervertirnos. Justamente eso es lo que él hace. Lo mismo va a pasar con cualquier tipo de vicio en el cual nosotros podamos caer. Entonces, aquí hay dos tipos de personas a las cuales se las puede tentar. Que están en este bajo. Suponete que hay una persona que es optimista y otra persona que es depresiva. Vamos a empezar con la depresiva, que ya está bajoneada. Entonces, ya está bajoneada. Entonces la depresiva le dice el enemigo decirle a esta depresiva de que esta situación que está viviendo, él tiene que salir solamente con su fuerza de voluntad. O sea, que él tiene que salir solo. Solo y confiando en sí mismo, y que la situación que él vivió cuando empezó, digamos, su relación con Dios y era muy buena y empezó bien, así debió durar para siempre, lo que es mentira, porque sabemos que todo sube y baja por la ley de ondulación. Se trata de que esa ley de ondulación ni siquiera llegue a su mente, que no la conozca, y haz que esa persona se tenga a ella la responsabilidad de ella misma salir de ese problema, cuando en realidad, como habíamos dicho del anterior salmo, lo que hay que hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios, aun cuando uno esté bajoneado. Y por otra parte tenés al que es más optimista, etcétera. O sea, y este es más sutil todavía. El que es más optimista, te voy a decir sutil, ¿por qué? Porque te dice, decirle de sutil, sí, bueno, estás triste, pero no está mal, digamos, estar triste, porque finalmente parece que esto de ser cristiano, de acercarse a Dios, era como una fase. Yo te decía, vos, es como que el mundo es, digamos así, que es progresivo, entonces vos vas de una fase a otra, como que vos pasaste de un juego, te decía yo, Entonces, eso vamos, ¿puedo explicarlo? Claro. Mi papá me puso este ejemplo. Hay muchos videojuegos muy populares, pero aquí lo que le dice al optimista es que son fases, como si estuvieras madurando, ¿me entienden? Por ejemplo, yo cuando era chiquito me gustaba, no sé, Clash Royale, y ahora ya soy más grande me gusta Fortnite, después me van a gustar otros juegos, ¿me entienden? Exacto, entonces es como que esa fase es como que un gusto, una etapa temporal. Entonces dice, dale biografías y que lea de cosas de gente importante, donde en realidad todo el tiempo la gente está superando etapas, y al final de esto de ser cristiano parece que yo era muy fanático, no comencé como que yo, más bien que hay que ser moderado, dice. Y aquí está la clave, y con esto terminamos este videito. La moderación es importante, es verdad, es importante, pero en materia de tu relación con Dios no podés ser moderado, porque Dios te pide que lo ames con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y en eso realmente tu amor tiene que ser extremo. Entonces son bien astutos los malvados. Claro, no, porque los malvados le dicen mejor para nosotros. Sin religión o religión moderada da lo mismo. Y al final dice, yo te voy a mostrar un montón de esos religiosos a medias, tibios, religiosos, no hay que ser muy fanático, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí abajo, en el infierno, en el horno, te voy a mostrar un buen número de esos que en realidad su religión nunca fue real, porque ellos querían mostrar simplemente una religión moderada. O sea, querían mostrar una imagen de que ellos eran religiosos, pero no mucho. O sea, sí. El propósito del enemigo, y en la carta 7 lo menciona, es que hay que estimular todos los extremismos. Puede ser extremista para un partido político, socialista o cualquier extremo. A ellos no les importa, con tal de alejarte de Dios. Claro. El único extremo que no hay que estimular es la extrema devoción a Dios. Eso es lo que ellos absolutamente no quieren. Claro. Ellos lo que aborrecen, por así decirlo. Claro, es todo lo que tiene que ver con la luz. El placer de la música es algo hermoso, digamos, para nosotros. Es ordenado, melodía, armonía, ritmo, etcétera. Y les recuerda a ellos un poco el cielo, lo sublime, etcétera, de la música. Es hermoso.
y realmente a ellos Ya nada son- que les recuerde al cielo es bueno. bueno. Entonces todo lo que sea de Dios van a tratar de torcerlo. Bueno, muchas gracias. Un saludo también a Wendy, que nos mandó un mensajito y nos animó a seguir con los videos. Y nada, Marco, mandarle un saludo también a todos Muchas los gracias amigos por ver y unos saludos muy grandes. Muchas gracias por ver porque nos gusta saber que como nosotros les interesa este libro tan interesante que es la carta del diablo a su sobrino. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta Chao, chao. luego. Bye, bye.